Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Erendira Guzmán Leiva, estudiante de la Universidad Eurohispanoamericana de la licenciatura de Derecho. El tema de interés social que voy a abordar es el salario mínimo y los derechos humanos que éste vulnera. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas de la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Estos se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico que es nuestra Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todos los individuos. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando el Estado incumple con sus obligaciones. El tema que abordaré está comprendido en la Ley Federal del Trabajo, cuya ley es de observancia general para toda la República y que rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 de nuestra Constitución en el apartado A. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo manifiesta que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Por qué vulnera el artículo 123? Porque el artículo 123 de nuestra Constitución manifiesta en su apartado 6, en alguna parte del párrafo, que el salario mínimo debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria a los hijos. Las consecuencias del salario mínimo son pobreza, desnutrición, familias desintegradas, suicidios, delincuencia y demás. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran con el salario mínimo? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna, el derecho a un hogar, a un sustento y demás. Voy a decir lo que tres autores o tres filósofos manifestaron. Santo Tomás de Aquino, filósofo italiano, en su doctrina del salario, define que éste es aquel que permitiría al trabajador una vida adecuada a su posición social. Adam Smith y David Ricardo, en el nivel de subsistencia, manifiestan que el salario debía estar determinado por el consumo necesario para que la parte trabajadora pudiera subsistir. En la actualidad, el salario mínimo no cubre ni siquiera la canasta básica. Mi propuesta es que el salario mínimo se incremente para que los integrantes de una familia tengan acceso a la salud, tengan acceso a la educación, tengan acceso a una alimentación adecuada, tengan oportunidades como las demás personas. El salario mínimo es un tema verdaderamente importante, que trae consigo consecuencias que dañan a la sociedad. Creo que es un tema delicado y que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que estudiar y sobre todo que hay que reformar. Sería todo por el momento. Gracias por su atención. Buenas tardes.